Bueno, buenas tardes. Le voy a hacer una entrevista acerca de cómo era México en 1970. Sí, primero pues vamos a hablar acerca de que pues en ese tiempo, por ejemplo, cómo era la vida de las personas, cómo vivían pues en su sociedad, cómo funcionaba. Vamos a empezar primero con su nombre. ¿Cuál es su nombre? Petra Flores Ansúrez. ¿Qué edad tenía usted en 1970? Pues en 1970 tendría yo, creo lo que acabas de decir, ¿no? En 1970 tenía yo como 26, ¿no? Ajá, 26. 26. ¿A qué se dedicaba usted en ese tiempo? Al hogar. Al hogar. Y ¿cómo cree usted que funcionaba la sociedad en ese tiempo? Pues estaba, pues se veía que estaba mucha pobreza. Mucha pobreza. Sí, mucha, pues no sé, no había luz eléctrica. Se planchaba con planchas de carbón o de leña. Nos alumbrábamos con un quinqué. Con un quinqué. O con un candil, de petróleo. Y en aquel entonces también había lámparas de gasolina. Y pues pues algunos no teníamos una casa así pues muy bien hecha, sino una casa pero muy humildita. Y pues ahí vivíamos, luego en partes pues sin camas, sin muebles, pues casi no se conocía la televisión, no se conocía el radio, no había. La gente era pobre en ese tiempo. No había, y bueno, había en aquel entonces sí, algunas personas tenían mucho ganado, pero pues nada más y trabajaban en el campo, no había muchas escuelas, como ahora que pues hay ya escuelas superiores, sino que antes nada más había pura primaria, porque no había ni jardín de niños, no había secundarias, no había nada de eso. Entonces, no se conocía y bueno, pues había mucha gente pobre que no se alumbraba con una vela también, un candelero. Y bueno, las estufas eran estufas pues no había estufas, primero solamente con braseros y carbón, los anafres. Y luego pues ya empezaron a salir las estufitas de petróleo. Sí, se cocinaba pues ahí en las estufitas de petróleo. Pero pues todavía cuando yo me casé, todavía no se conocía mucho la estufa de gas, sino que era estufa de petróleo. Dormían en un petate, no tenían camas de colchón, dormían en una cama de bancos de madera con otates, unos otates, y así les llamaban, y un petate, le tendían un petate, si no eran camas de tablas, y pues alguna que otra cobijita porque no se conocían los cobertores. No había tortillerías, se hacían tortillas pues en el metate, en el comal de barro. La salsa pues se hacía en molcajetes porque las licuadoras no existían, y pues en trastes de barro comíamos, no eran
trastes de los que hay ahora. Ajá, y acá pues pura, pues tacitas de cerámica, todo eso no había, no se No había. conocía eso. Ajá, y bueno, algunas personas todavía este, su ropa la traían así con parchadita, eran pobres y no había muchos carros, no había carretera. Aquí había mucha escasez de transporte. Aquí era la corrida, ¿no? En ese Ajá, tiempo. sí, ya mucho después, pues sí, ya cuando yo me casé, ya empezaron a abrir más la carretera y pavimentar esa carretera de aquí que está ahora, rumbo a Zacualpa, pero mucho más antes era pura terracería. Y en ese tiempo, las autoridades, ¿cómo eran? ¿Cómo era, Aquí las autoridades eran, le llamaban ayudante municipal. ayudante municipal? Ajá, y el comisariado ese sí siempre ha existido. Y pues los niños los registraban en las ayudantías, no en las presidencias, cuando nacían. Entonces, cuando nacían también no había, no se aliviaban en los hospitales, no se aliviaban las señoras Con parteras. con parteras en su casa. Ajá, y los niños pues se criaban muy pobrecitos porque luego se andaban ahí tirando en el lodo, en la tierra, y pues no se criaron como se crían ahora. Ya andaban en aquel entonces descalzos, alguna que otra vez a las escuelas pues igualmente iban sin uniformes, a las primarias iban sin, pues nomás con su cuadernito y pues El era todo un morralito, morralito sin una sí, bolsita de de tela, mandado. ajá, de tela, ajá, Sí. entonces eh, pues ahora, bueno, digo, en aquel entonces no había lo que hay ahora. Bueno, pues no había ni había mucha agua, por ejemplo, en el carril, aquí en que le llamamos el carril, había muchísima agua. Sí, Era pues de bastante. Y en donde quiera veíamos mucha agua, lo que ahora pues ya no hay, ya no hay. ya no Sí, hay. sí. Entonces pues había mucha siembra de regadío porque pues había mucha agua. Regaban los campos de abajo, los campos de arriba, y bueno, había muchas huertas, y pues ahora las huertas ya se están acabando. Acabando. Sí, Ajá, ya había es muy muchas raro cosas, ver sí. una huerta. Y pues no, vivíamos en una, pues siento que una pobreza pues que se veía pues muy de lejos o muy de cerca porque la verdad eso comíamos. Luego lo único que comíamos eran frijoles, salsita con huevo, y pues nada más, a veces sí, y pura tortilla. ¿Y cree que en ese tiempo la gente era feliz o vivía triste por la situación en la que estaban? ¿O cómo cree Bueno, que vivía la gente? de hecho no estaba triste la gente porque pues estábamos acostumbrados a ese tiempo, a esa costumbre que había, o esa escasez, ¿no? Por ejemplo, nos alimentábamos, que nos hacían hierbitas del campo, que los quintoniles, que las verdolagas, en tiempo de el temporal, que los alaches, que los elotitos, y pues así nos sostenían. Y en Y ese tiempo existía la delincuencia en ese tiempo. no, No, no todo había. podía uno dejar libre todo y no pasaba nada. Por ejemplo, yo todavía me acuerdo que cuando me casé, se tendían mucho cacahuate o mucho, pues también no se conocía el sorgo, el frijol y todo, no me acuerdo que otras siembras se tendían así en las canchas,
en los patios así se quedaban día y noche. Y no les pasaba nada. Nada les pasaba. Y por ejemplo, cuando había un problema en el pueblo, que pleitos o así, ¿cómo los resolvían en ese tiempo? Pues no eran pleitos graves, pues nada más era el ayudante el que tomaba cartas en el asunto. Ajá. Ya después, pues ya estaba la presidencia, pertenecíamos a Zacualpan. Ajá. Y ya pues las quejas iban a dar allá. Y luego que ya estaba el Ministerio Público. Cuando pasaban a mayores. Sí, sí, ya pasaron a mayores. Entonces, estaban esos lugares, pero aquí pues no había policías, no se conocían, había ventenas, o sea, rondas, eran la gente del pueblo que los nombraban y se iban turnando, se turnaban en la noche, eso sí, en las noches también cuidaban y de día. Y entonces en ese tiempo la misma gente era la que se cuidaba. Sí, entre todos se cuidaban. sí, se cuidaban. Entonces casi no había tantos pues muertitos como ahora, que casi siempre que ya se desapareció, que ya no pasó, o que pues ya lo mataron, ¿no? Eso no. Se oía muy poco, muy lejos, pero ya digo, o que se desbarrancó o alguna cosa, pero pues ahí estaba ayudando. Y de los problemas del país, por ejemplo, de ese tiempo, ¿usted se acuerda quién fue el presidente en 1970? Eso sí, no me acuerdo. Y No, pues entonces no sabíamos. no había televisión, no había radio. Nada. O sea, cada quien vivía pues Ajá, cada muy, quien en su lugar. muy Ajá, aparte, sí. muy separados de la ciudad, ¿no? Sí. Ajá. Y ¿usted cómo ve? ¿Cree que se vivía mejor en ese tiempo a diferencia de ahora? Pues la verdad, analizándolo a fondo, pues siento que es mejor ahora. No más que o sea, el tiempo de antes era más tranquilo. Sí. No había que cuidarse de nadie. Ahora se vive mejor, pero hay que cuidarse porque pues con tanta delincuencia que hay, ya no se puede confiarse uno de nada, pues. Ajá, salir a la calle y bueno, pues nomás iba uno pensando, ¿no? O por la noche y hasta en el día, pues no solamente en la noche, por tanta delincuencia que hay. Sí. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Ajá, pues